Germán, bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? A ver, era una enfermedad que parecía tan lejana en países de África, pero resulta que en Chile, por ejemplo, se han investigado a 8 pacientes que llegaron de estos países donde está este brote de ébola y afortunadamente no han presentado estos síntomas. Se está investigando un caso en Brasil. De confirmarse, sería el primer caso en Latinoamérica de este poderoso y traicionero y mortal virus del ébola. ¿Estamos preparados o no? Chile, fíjense que se está preparando para la llegada de esta enfermedad. Tenemos una nota con todas las preguntas y respuestas que usted en su casa tiene del ébola. Vamos a ver. Es la enfermedad de la que todo el mundo habla, tanto que la Organización Mundial de la Salud decretó estado de emergencia sanitaria internacional debido a que su propagación avanza rápidamente. Casi 3.500 personas han perdido la vida entre los más de 7.000 casos que se han registrado de este brote de ébola. Es decir, una cifra escalofriante de casi un 50% de letalidad. Un brote sin precedentes que se extiende por Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, países africanos que están muy lejos en el mapa. Pero, ¿qué tan lejano está este mal de Chile si ya surgieron casos en Estados Unidos y España? Pueden empezar a aparecer casos en cualquier parte del mundo y nosotros no estamos ausentes de esa posibilidad. Lo importante es estar preparados. La posibilidad de compartir con un infectado en un viaje al exterior, en aeropuertos o que llegue alguien a nuestra frontera con el virus es real. Por eso Chile se está preparando silenciosamente para enfrentarla en los puntos de entrada al país y también en los hospitales. El capitán de la aeronave o si viene un barco, el capitán del navío deben avisar a la autoridad aeroportuaria o del puerto de que viene con una persona enferma. Se activa entonces el dispositivo médico, eso es lo fundamental, tener a los equipos de salud, tanto del sector público, privado y Fuerzas Armadas, alineados con los protocolos y poniendo en práctica las medidas que se deben tomar de aislamiento de contacto. El Ministerio de Salud ya compró trajes especiales para abordar a un paciente con ébola y así evitar errores de protocolo que permitieron, por ejemplo, el contagio dentro de España de una enfermera después que atendiera al misionero repatriado de África que tenía el virus y que finalmente le quitó la vida. Ni los medios son los adecuados, los compañeros de la UBI tenían que sujetarse el traje de aislamiento a los guantes con cinta aislante. Falta de protocolo de seguridad que llevaron a Teresa Romero, de 44 años, a hacer una vida normal en su barrio luego de ocurrida la muerte que justamente quiso evitar y que hoy la tiene aislada en el mismo hospital en cuestión y en cuarentena a sus cercanos. Está bien, está consciente, está estable, habla, se entera de las cosas, habla y eso, pero está fastidiada. Eso decía al comienzo el esposo de esta profesional de la salud, pero la situación empeoró en 48 horas y hoy esta mujer está grave tras sufrir una falla respiratoria. Señales que estamos en presencia de un virus sumamente traicionero. Ha empeorado, la han intubado, no te sé tampoco decir muy bien, pero bueno, es algo pulmonar. Personas contagiadas describen que poseer ébola es una experiencia de fatiga intensa que te deja extremadamente débil, como si tu cuerpo no te perteneciera. Una enfermedad cuya principal fuente de contagio son los fluidos corporales, como sangre, secreciones o transpiración, fluidos que pueden contagiar incluso después de morir una persona. ¿Cómo distinguir entonces sus síntomas? En que la persona luego de adquirir el virus puede desarrollar síntomas que consisten fundamentalmente en dolor de cabeza, malestar general, falta de apetito, fiebre y rápidamente aparición de síntomas digestivos del tipo de náuseas, vómitos, diarrea y menos frecuente, dificultad para respirar y eventualmente hemorragia. El periodo de incubación varía de 2 a 21 días y por ahora no tiene ningún tipo de cura, solo se está experimentando. ¿De qué forma entonces se trata a un infectado?
se deben administrar sueros, ¿no es cierto? Se deben administrar drogas para mantener la presión, oxígeno, ventilación mecánica si es necesario, transfusiones si es necesario, que son medidas de sostén. Se está recién probando una nueva droga que se llama Brincidofovir, que es similar a una droga ya conocida, que es el Cidofovir, y que muestra actividad in vitro en el laboratorio contra este virus, y por lo tanto se está probando ya en personas. Una enfermedad que no es nueva. Todo partió en 1976, cuando hubo 2 brotes simultáneos en Sudán y el Congo. En este último país atacó a una aldea situada cerca del río Ébola, he ahí el nombre del virus. De África ha comenzado a propagarse a otros países, el último de ellos Estados Unidos, que registró hace 2 días al primer paciente fallecido, luego que este llegase de su natal Liberia el 20 de septiembre tras haber visitado a su familia africana. Existe un protocolo de, ¿no es cierto?, el atuendo, la vestimenta que debemos utilizar, las medidas de protección general, ocular, de las mucosas, las manos, etcétera, y también cómo manipular los implementos que utilicemos para obtener exámenes, para el tratamiento de estos pacientes. Una epidemia que amenaza al mundo y de la que Chile no está libre. Las últimas semanas, 8 personas han llegado a nuestro país provenientes de los países africanos y todas ellas, tras ser monitoreadas día a día, afortunadamente no presentaron síntomas del ébola. Establecido los protocolos de manejo de las personas que vengan de alguno de estos países para poder aislarlo inmediatamente en caso de que estas personas llegaran enfermas, llegaran con síntomas, o poder identificar precozmente si es que empiezan a aparecer con síntomas después de su arribo. Medidas similares a lo que pasó con la epidemia que provocó la gripe AH1N1, con la diferencia que el ébola es una enfermedad muy distinta, más mortal y por ahora sin cura. Líderes mundiales se reúnen para enfrentarla y así evitar, como ha dicho el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que sea el próximo SIDA del mundo. Se ha instaurado un comité entonces para hacer frente a esta enfermedad y ya hay distintos hospitales. Por ejemplo, en caso de llegar un contagiado a nuestro país, será el Hospital San Borja Arriarán el ente de salud escogido para tratar a esta persona en un cuarto de aislamiento, para que no tenga contacto con el resto de las personas. Vamos a tratar este tema en profundidad, porque sabemos que hay muchas preguntas y la doctora, la presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, nos va a dar esas respuestas de enfermedades para hacer las consultas. Y primero, doctora, gracias por estar con nosotros. Preguntarle, a ver, ya se está investigando un caso en Brasil, surgió también un caso en Estados Unidos, en España la enfermera está muy, muy grave. ¿Cuán cerca está el ébola de nuestro país? Bueno, mientras esta epidemia se mantenga fuera de control y su tiempo no sea descontrolado en cuanto a la duración, siempre tenemos un riesgo. Y el identificar un viajero es una aguja en un pajar, por lo tanto es importante estar preparado. También viene época de viajes, gente que planifica vacaciones, toparse con alguna persona infectada en un aeropuerto es fácil. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? ¿Cuáles son los agentes transmisores de este virus? Bueno, este virus se ha comportado en forma distinta a lo que nosotros conocíamos con los brotes del año 76. Principalmente se transmite cuando una persona que está enferma o que tiene síntomas de la enfermedad tiene contacto muy estrecho con otra persona susceptible y fundamentalmente a través de tocar, el sudor puede transmitirlo, las lágrimas, la saliva, es decir, todas las secreciones corporales de un individuo son altamente contagiosas. O sea, a través del aire, de un estornudo, no se transmite. Eso es lo que hasta ahora nosotros suponemos que es el comportamiento de este virus. Pero si una persona presenta tos con sangre, por ejemplo, o vomita, esas son secreciones de riesgo para alguien que está en contacto. Doctora, se dijo de parte del Ministerio de Salud que se ha investigado a 8 personas que llegaron de estos países africanos en donde está este brote de ébola. ¿Estas personas en qué situación están? ¿Qué ha sabido usted? Afortunadamente, tengo entendido, no presentan los síntomas. Bueno, la información que es similar a la que tienen ustedes es que hasta la fecha no han presentado síntomas. ¿Doctora? Y por lo tanto no hemos detectado casos sospechosos en Chile. Pero ¿qué pasa si una de esas personas sí
se le hubiera detectado ébola. ¿El que se le siga la pista tiene que ver con que estas personas están aisladas o hacen una vida común y corriente? Porque si fuera una vida común y corriente y una de estas personas estuviera con ébola, imagínense cuántas personas habrían estado en contacto con una de esas personas. Para eso es lo que estamos trabajando y trabajando un plan de respuesta. Lo primero es tratar de detectar oportunamente a un caso sospechoso y luego la tarea es identificar a todas las personas que han tenido contacto con esta persona para poder hacer un seguimiento. ¿Se hizo ese trabajo con los 8 sospechosos? Se ha hecho ese trabajo con el sospechoso que tiene el riesgo de haber estado en un lugar de riesgo, pero que no tiene síntomas, por lo tanto no tiene riesgo de transmisión a otras personas. Ya, pero lo que le preguntaba a la Tonka, esa persona sigue haciendo entonces vida normal, porque lo que entendemos es que se trata, en el caso de Chile, digamos, eran 8 personas que venían de la zona donde se ha dado este brote. No tenían ningún tipo de síntomas, a ellos se les chequeó, digamos, y después se les hizo un seguimiento durante 21 días, pero no fue un seguimiento en aislamiento, ¿no es cierto? No hubo una cuarentena en torno a ellos, sino que ellos, como decía la Tonka, siguieron haciendo vida normal. ¿Eso no es riesgoso? Por supuesto, estas personas no tienen síntomas, por lo tanto no tienen riesgo de contagiar a otras personas, a menos que aparezcan síntomas de esta enfermedad, y es por eso que se les sigue durante 21 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, eso es importante. Claro, antes de que aparezcan los síntomas no hay posibilidad de contagio, entonces, aunque la persona estuviera con la infección. Eso es la información que tenemos hasta ahora. Acuérdense que este es un fenómeno infeccioso que ha sido dramático en los países africanos y que estamos siguiendo, es muy dinámico, y a medida que la información científica vaya apareciendo, vamos a ir cambiando nuestros protocolos. Otra cosa, por ejemplo, se hablaba y se criticó mucho los protocolos de España. Se decía que incluso el doctor tenía su traje ¿Le queda corto? Claro, de aislación corto. Entonces me pregunto, uno dice, pucha, si en España están con esos problemas, ¿cómo estaremos en Chile? Sí, pues. ¿De verdad tenemos un estándar de calidad parecido a lo que hemos visto en Estados Unidos? Bueno, esta es una enfermedad altamente transmisible, nueva. Nadie de nosotros, ni siquiera los países occidentales que han sido afectados por sospecha de casos y manejar estos casos, tiene experiencia. Este es un agente que no se conoce nada parecido de transmisión y de gravedad del cuadro. Por lo tanto, a pesar de tener un plan, estas cosas pueden suceder, y para eso estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para poder tener un plan que pueda permitir una respuesta adecuada. Bueno, vamos a estar atentos, Janet, porque en realidad ojalá no llegue el ébola a Chile. Y lo más importante también es que esto debería ir en conjunto quizás con un plan de comunicaciones, porque así, si ustedes, ¿no es cierto?, tienen ignorancia acerca de esta enfermedad, imagínense la opinión pública, la gente no está mirando, o sea, prácticamente no tenemos idea. Porque algunas personas dicen que aunque no se tenga síntomas igual se está contagiando, es que hay mucha información cruzada. Exactamente. Sí. Queremos agradecer a la doctora Janet y también a ti, Germán, por esta información. Qué terrible es pensar solamente, por favor que no llegue, porque estamos en pañales como país. Porque un dato además, hay alrededor de 8.000 y algo, 8.000 y tantos contagiados en África, personas que han presentado la enfermedad. De esos han muerto 3.800. O sea, el nivel de mortalidad que tiene esta enfermedad es altísimo, prácticamente un 50%.